Ya damos la bienvenida al director de la DENIT, Óscar Orue, está con nosotros. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el tiempo, como siempre, para Canal Pro. Muchas gracias por poder compartir en Pro de Economía y Finanzas. Agradecido por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, y tenemos que hablar de recaudación del mes de marzo. ¿Cuáles son los números, cuáles son los datos que puede brindar a nuestros televidentes, director? Bueno, el mes de marzo cerramos con 390 millones de dólares recaudados en total, Ujú. de los cuales un 9,5% es un aumento en la recaudación. Eso representa algo así como 34 millones de dólares más en comparación a marzo del 2024. Sí. Si uno analiza desde enero a marzo, tenemos un aumento del 10,5, dos dígitos en el porcentaje del aumento de la recaudación, unos 109 millones de dólares más, bastante bien en este primer trimestre y bueno, esperemos que este abril nuevamente sea positivo. La expectativa por el vencimiento del impuesto de la renta empresarial es bastante alta. Ujú. Así es que tanto los tres primeros meses fueron meses positivos en el ámbito de recaudación, recordando de que el 2024 fue la base, básicamente es bastante alta, teniendo en cuenta que nosotros aumentamos de casi en 1.000 millones de dólares la recaudación en el mes de enero a diciembre del 2024. Ujú. Así es que puedo decir de que fue bastante positivo, a pesar de los problemas que tuvimos con el río Paraguay en la desembocadura del río Bermejo, donde hubo atascos. Sin embargo, se pudo recuperar eso ya en la última quincena del mes de marzo. Así es que bastante bien, teniendo en cuenta esa situación que pasamos. Si comparamos, creo que ya mencionó algo, trimestre contra trimestre, lo que fue en el 2024 y este 2025 apuntaba que hay crecimiento tomando que fue alta la base. Totalmente, son 10,5% más primer trimestre. Eso representa 109 millones de dólares más. Hay que recordar que nuestra estimación para todo el 2025 es de 500 millones de dólares, Ujú. de los cuales 109 ya logramos el aumento. Así es que bueno, tenemos el resto de los meses del año donde también pensamos de que va a ser positivo. Hay una dinámica muy buena en el comercio, en el IVA principalmente. Logramos la formalización de 140.000 nuevos contribuyentes en los últimos 15 meses. Eso un poco nos da una demostración de que estamos avanzando hacia la formalización. Y bueno, el PIB nuevamente creció, este año nuevamente va a crecer. Esa es una de las patas muy importantes de la recaudación. Entonces, ahora apostamos siempre a el déficit o en este caso, romper un poco ese déficit o ese porcentaje de evasión de impuestos que siempre tratamos de reducir de tal manera a que podamos también tener números positivos. Bastante bien, tanto en el mes de marzo como también en el primer trimestre. Ujú. Es decir, los que cumplen habitualmente cumplieron a cabalidad. Ahora es ampliar esa base que está evadiendo impuestos al país, director. Claro, ahí tenemos dos situaciones. Una de la gente que no está inscripta y que se dedica a una actividad comercial o una actividad de servicios. Sí. Eso sería un grupo, ¿verdad? Y el otro grupo es de los que ya están inscritos y que no pagan lo que deberían pagar, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, muchos utilizan facturas falsas, facturas clonadas, simulan ciertos movimientos que en realidad es mucho más alto su movimiento. Y bueno, ahí tenemos el cruce de información con el sistema bancario. Hay que recordar que a partir del 2021 el secreto bancario fue levantado para investigaciones tributarias. Ujú. Eso nos permite un poco también tener un panorama mucho más amplio de información y cruzamiento de datos. Y bueno, seguimos siempre combatiendo no solamente el contrabando, que es un flagelo que afecta a la economía, sino principalmente también la evasión de impuestos en general. Ujú. Ahora, en ese aspecto de evasión que usted mencionaba, personas que ya están inscriptas pero no tributan lo que deben, ahí, ¿cómo está el trabajo con la justicia? Es decir, ¿se llega a esos casos y si hay apoyo o no de ese lado?
Sí, solemos hacer denuncias al Ministerio Público por utilización de documentos no auténticos, por lo que es evasión de impuestos propiamente. Y bueno, los casos están ya en el Ministerio Público, ¿verdad? De la misma manera, hemos denunciado casos de subvaloración o cambio de mercaderías en el proceso aduanero, que Ujú. ustedes saben de que la DENIT, una institución que fusionó tanto la aduana como impuestos internos, lo que antes era la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces tenemos un control más eficiente en el cruzamiento de datos en ambas gerencias. Hoy son gerencias. Entonces, definitivamente eso un poco nos permite tener números muy positivos y seguir luchando contra ese flagelo que es la evasión de impuestos, cuando hay movimiento de dinero no declarado, cuando hay compra-venta no declarada. Entonces, hoy con los mecanismos que tenemos, con el uso de tecnología principalmente, nos permite tener una amplia visión del movimiento económico y de la economía. De la economía, decía director, ¿sí? Perdón, creo que no se escuchó. No, Sí. decía que esto nos permite el cruzamiento de datos, tanto de la gerencia de impuestos internos como la gerencia de aduanas, nos permite tener información más amplia, Exacto. información más real de la situación económica y de la economía real, decía en general. Ujú. Ahora, le preguntaba recién lo de comparativamente los trimestres, tanto del año pasado como este año. ¿Es habitual que se dé un incremento en recaudación en estos primeros meses del año o esto va creciendo poco a poco durante todo el año en este caso? Bueno, hay que también tener en cuenta que hay vencimientos de Exacto, impuestos, sí. específicamente en los primeros 5 meses recaudación. Ujú. Voy a repetir nuevamente. Sí. En los primeros 5 meses es cuando hay más recaudación. Ujú. Normalmente, marzo es el vencimiento del impuesto a la renta personal. Sí. Abril, el vencimiento del impuesto empresarial, el IRE. Y mayo es el vencimiento del impuesto a los dividendos y utilidades. Ujú. Entonces, tenemos esa particularidad que son los meses donde más tenemos recaudación, y después ya los vencimientos de los anticipos y movimientos en el ámbito aduanero que para fin de año, que normalmente hay mucha importación de ciertos productos, justamente para la comercialización por fin de año. Entonces, esta sería un poco la dinámica anual en cuanto a recaudación. Pero volviendo a tu pregunta, los primeros 5 meses del año son los meses donde más tenemos niveles de recaudación, por lo menos en el promedio. Ujú. Se trabaja en materia de recaudación mucho mejor cuando, en su caso, si bien por supuesto trabaja con varias personas, cuando usted está a cargo de una institución, podríamos decir, supra, que tiene la visión de aduanas y también de la recaudación interna de impuestos por el tema de trazabilidad y control. Sí, definitivamente ese cambio estructural permitió tener más eficiencia a la hora de los controles Ujú. y también a la hora del cruzamiento de datos para nuestro sistema de gestión de riesgos. Hoy, este sistema de gestión de riesgos se administra de manera integral, lo que permite justamente ya poder tener un panorama mucho más amplio de lo que anteriormente teníamos, y nos permite de alguna manera poder ya hacer controles específicos ya sobre información cierta, porque anteriormente era un poco más difícil poder tener cierta información. Hoy con este sistema de gestión de riesgo que estamos manejando, ya sabemos quiénes son los que de alguna manera están evadiendo, y simplemente lo que hacemos es ya vamos sobre lo concreto. Entonces nos permite tener más eficiencia en los niveles de recaudación. Creo que gran parte de este resultado se debe a la tecnología por un lado y al cruzamiento de datos. Ujú. Hablaba también de la importancia de ampliar esa base de contribuyentes que por supuesto ahora están en la ilegalidad. ¿Qué puede hacer una persona que busca y quiere legalizarse? ¿Cómo hacer ese proceso y qué ventajas en este caso podría ofrecer a esa persona o a ese comerciante la DENIT, director? Bueno, ahí creo que hay que hacer una precisión. Ujú. En realidad no están en la ilegalidad, lo que están en la Informalidad, informalidad, ¿verdad? sí. Porque ilegal es hacer algo que está en contra de la ley.
Entonces, para usar términos que se ajusten realmente a la situación, yo creo que Correcto. lo correcto sería decir que son informales. Ujú. Se dedican a actividades lícitas, pero no cumplen con las reglas, ya sea que estén inscritos en IPS o en el ámbito tributario que estén inscritos en el Registro Único Contribuyente, en el RUC. Lo que nosotros queremos es que la gente se vaya formalizando, se vaya inscribiendo en el RUC y aprovechando los regímenes. Nosotros qué hicimos desde la ya ex subsecretaría de Tributación, hoy de NIP, es que establecimos a través de la ley 6.380 en el año 2020 regímenes simplificados. El simple, un régimen intermedio entre el impuesto a la renta empresarial, el régimen general, y el IRE resimple. El IRE resimple es un régimen súper sencillo que es para aquellas personas que su nivel de facturación no superen los 80 millones de guaraníes al año. Estos que están dentro de los más pequeños pueden inscribirse en el Resimple, no pagan IVA. Entonces, eso, por ejemplo, beneficia al consumo, benefician a su venta y tienen que solamente hacer una declaración jurada al año. Entonces, definitivamente es buenísimo que la gente se vaya formalizando, escribiéndose en el Resimple. Si venden algún bien o prestan algún servicio, entonces pueden, por ejemplo, son, no sé, de repente jardineros, plomeros, ¿verdad? Que pueden prestar algún servicio donde los niveles de hoy de informalidad son muy altos Ujú. y le permite justamente demostrar el origen de sus ingresos, van a poder formalizarse y bueno, y van a poder ampliar sus negocios o sus servicios más adelante, ¿verdad? Eso es lo que queremos en el fondo. Y después ya ampliar al régimen simple, ahí sí ya pagar IVA y bueno, busquemos opciones que hoy están dentro de la grilla de regímenes simplificados que la ley otorga. ¿Son suficientes, director, los mecanismos o los elementos con que cuenta la DENIT para combatir también lo otro que mencionaba, que ya tiene que ver con la ilegalidad? Sí, definitivamente nosotros sí tenemos resultados respecto a esto. En casi 17 meses hemos incautado más de 8.800 kilos de cocaína. Si bien no es una función propia de la DENIP, Sí. nosotros tenemos a nuestro cargo todo el control en la zona primaria. Tenemos un área de vigilancia aduanera que se encarga de verificar que las cargas exportadas no estén contaminadas. De la misma manera, esa área se encarga también de verificar si hay productos que se ingresan de contrabando. Tenemos un área de dirección anticontrabando, también un área de verificación de que esa mercadería no sea una mercadería pirata, por llamar de una manera. Entonces, tenemos los mecanismos, no solamente legales, sino también tecnológicos, Ujú. para poder hacer un control más eficiente en todo lo relacionado al combate contra ilícitos, ya sea comercio ilícito, ya sea contrabando y ya sea también evasión propiamente o subvaloración.